El presidente Javier Milei se está enfrentando finalmente a la justicia. Prácticamente estarían preparando lo que sería el derrumbe de la reforma laboral que está implementando a través de su ley ómnibus, a través de su famoso y polémico decreto de necesidad de urgencia que a nadie le gusta. Absolutamente nadie le gusta este decreto, solo a Javier Milei. Ahora, gracias a la jueza nacional del trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, se acaban de declarar inválidos 6 artículos de esta reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia que implementó el presidente Javier Milei. Este jueza lo hizo en el amparo que inició la Confederación General del Trabajo, que precisamente este miércoles 24 de enero realizaron una marcha constitucionaria para impulsar la salida de tanto la ley ómnibus como el decreto de necesidad de urgencia, porque reclaman que el título del decreto que hacía reformas laborales, estaban suspendiendo a través de medidas cautelares que se llevara a cabo y afectara a todos y cada uno de los trabajadores que conforman este gremio sindical. Por eso la decisión se dio el mismo día que precisamente se llevaba a cabo esta marcha, gracias al CGT, otras entidades gremiales, políticas y sociales que hicieron este paro nacional contra la medida cautelar. En su resolución, la magistrada aclaró que los artículos tendrán validez formal tan solo en el caso de ratificación por ambas cámaras dentro del periodo de las sesiones extraordinarias en curso, que por cierto acaban de ser suspendidas hasta el próximo martes o hasta que su vigencia cese de pleno derecho en caso contrario. En referencia al tratamiento que el Congreso de la Nación debe darle a este decreto de necesidad de urgencia, la ley 26.122 que regula precisamente los decretos dice que alcanza que, digamos, pueden ser avalados con tan solo una de las cámaras si se llegara a validar a una de las cámaras. Pero esta jueza dijo que no, que ambas cámaras deben pronunciarse aceptando o rechazando. Si no se lleva a un acuerdo, entonces esta ley, este decreto de necesidad de urgencia, tranquilamente puede irse a la basura. La técnica legislativa de esta ley es muy mala, dijo la jueza, y no parece más que orientada a eludir o a ampliar el estrecho margen constitucional antes que a respetarlo, porque si una de las cámaras no están de acuerdo, significa que algo en esta ley no funciona. Por eso su artículo 24 incorpora además una redundancia envenenada que quiere decir, de acuerdo con la jueza, que si las dos cámaras no lo aceptan, el decreto de necesidad y la ley ómnibus, entonces tranquilamente pueden acudir tanto a su jurisdicción como llevar este asunto hasta la Corte Suprema, porque se tendría que realizar una modificación a la Constitución, pero independientemente de eso, ellos pueden intentar tirar esta ley ómnibus y, por supuesto, lo que sería el decreto de necesidad de urgencia de Milei. Los artículos que fueron declarados inválidos de este decreto son el 73, 78, 79, 86, 87, 88 y 97. Estos artículos se tratan de regular y modificar las condiciones de retención de la cuota sindical, reglas para la negociación colectiva, la vigencia de las cláusulas obligacionales, el derecho de hacer asambleas sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros. También el que consideraba como infracción muy grave bloquear o tomar un establecimiento durante una medida de fuerza y afectar la libertad de quienes quieran trabajar durante dicho paro. Y por supuesto, el que fijaba que para determinadas actividades esenciales se debía garantizar la prestación de entre el 50 y 75% del personal. La jueza, por supuesto, declaró la invalidez de estos artículos porque los que afectan o los que se ven afectados son precisamente los derechos, los intereses de este grupo sindical. Por el contrario, todos los restantes artículos corresponden al ámbito del derecho individual y por lo tanto a trabajadores actuales o futuros que en ejercicio de su libertad sindical estarán o no afiliados a un gremio y que, acaso, encuentren preferibles o convenientes algunas de estas normas que son cuestionadas.
Todo lo que tiene que ver con el sindicato es lo que tiró precisamente la jueza. Rodríguez Fernández comenzó su resolución con una crítica muy importante a la judicialización del decreto de necesidad de urgencia, ya que a su criterio la discusión debería darse en el terreno de la política. El debate que hasta aquí se ha dado en esta causa debería de transcurrir precisamente en este terreno y no en una actividad legislativa que está perjudicando de forma legal a los trabajadores. No debería estar tramitándose esta cuestión ante los tribunales, al menos todavía. Justamente por ello no deja de sorprender que convivan en nuestra realidad pública la persistencia impotente política para resolver cuestiones que terminan en consecuencia en el ámbito de los tribunales y la crítica habitual a los jueces desde la política sin ver que ellos son la ocasión de lo mismo que se está juzgando. Por eso, esto de adoptar decisiones que parecen avanzar sobre competencias de otros y que lo único que acaban haciendo es perjudicándose entre ellos mismos. Por eso esta magistrada también hizo hincapié a que el caso debería resolverse después de la feria judicial de enero, porque hay una medida cautelar que tiene suspendidas todas y cada una de las reformas del decreto de necesidad de urgencia, y también porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo a finalizar este 2023 que iba a tratar las demandas contra el decreto a partir de febrero. Este enero, háganle como puedan, superen la cuesta de enero. A partir de febrero vemos cómo lo resolvemos y ya vamos a empezar incluso a leer de qué se trata el decreto. Además, porque este mismo está cumpliendo sus pasos legislativos y está bajo análisis del Congreso para su aprobación o no, y que eso debería darse durante las sesiones extraordinarias que fueron convocadas por lo menos hasta el 15 de febrero, que precisamente era lo que platicábamos, fue cuando Javier Milei por lo menos puso a trabajar a los legisladores, porque los legisladores no iban a estar analizando la ley ni el decreto en este momento. No, la intención era empezar a finales de febrero, a principios de marzo, ya con la nueva entrada de la legislatura. Pero mientras tanto iban a estar prácticamente 2 meses sin trabajar y por supuesto cobrando su sueldo. El estado de cosas actual puede asimilarse al momento de formación de las leyes, en ese momento en el que por distribución constitucional de funciones y también por el criterio judicial sostenido, los jueces no deberían intervenir y la decisión definitiva debe darse en el ámbito en el ámbito natural, que es el legislativo. Este criterio es consistente con la aceptación del revisar el proceso de formación de las leyes. Todos y cada uno de los legisladores tienen finalmente que hacer su trabajo, porque cualquier intervención vinculada al control constitucional, como es lo que están haciendo gracias a estas demandas, prácticamente debería de ser innecesario. Debería posponerse hasta que una vez que se aplique la ley, que sea aprobada por el Congreso, bueno, en ese momento, si los trabajadores y los sindicatos no están de acuerdo, entonces ya tanto la jueza como la Corte Suprema ya podrán empezar a hacer realmente su trabajo. En este momento, digamos que les dieron la oportunidad a los sindicatos porque al leer el decreto, al leer completamente este decreto de necesidad de urgencia y sobre todo los cambios que plantean en materia laboral, hay algunas situaciones que fueron las mencionadas en estos artículos que se eliminaron que definitivamente dañan a lo que es el simbolismo del sindicato. Su trabajo, su razón de ser estaba siendo dañada y por obvias razones, mandaron a volar estos artículos del decreto de necesidad de urgencia. Sin embargo, el tratamiento del amparo va a avanzar poco a poco porque la feria fue habilitada y porque la causa quedó en condiciones de resolverse. Por eso Rodríguez Fernández no es la jueza del titular de este expediente, sino quien está de feria precisamente en el fuero. Por ello ella no puede hacerse cargo de la situación del amparo de este CGT, este sindicato contra el DNU. No hay con claridad un caso y la demanda está dirigida antes a invalidar todo un tramo de una norma. Su título es el cuarto, que a resolver un conflicto particular no se puede precisamente en este momento y mucho menos con esa jueza. Ella se hizo cargo de los artículos que consideró tenían que eliminarse, pero hasta ahí.
Este tipo de pretensión a contramano del sistema jurídico exige al menos un análisis muy, muy cuidadoso de lo que se está tratando de eliminar. Si no, incluso en lugar de beneficiar a los trabajadores, a los sindicalizados, la situación podría tornarse un poco más complicada. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, por eso digamos que la jueza ya hizo su parte, va a esperar a que la Corte Suprema empiece a trabajar, va a esperar a que se realice la resolución del caso individual de lo que es la CGT. Platicábamos precisamente que durante la manifestación, o bueno, un poco antes de que se llevara a cabo, fue la asociación bancaria, aquellos que trabajan en los bancos, también tienen un sindicato y ellos también, al igual que la CGT, solicitaron un amparo para esta reforma laboral. También está en proceso de llevarse a cabo, sin embargo, por lo menos en el tema de su sindicato, digamos que ya están cada vez más seguros. Pero hasta que no terminen tanto de aprobar la ley en el Congreso como realizar todos los cambios necesarios y pertinentes, entonces hasta ese momento digamos que la ley de Milei estará frenada. Hasta entonces, hasta que se realicen los cambios y se aprueben en el Congreso. Ya una vez que se realice, se apruebe o se rechace la ley en el Congreso, entonces será el momento de todos los sindicalistas, de todos los trabajadores, de levantarse y decir, yo no quiero esto, yo no quiero estas reformas, a mí no me convienen, están perjudicando mi economía, mis ingresos y mi trabajo. Así, tranquilamente, hay que esperar los tiempos. Quizás la reforma ni siquiera pase en el Congreso, a pesar de todos los acuerdos que se están realizando. Y quizás también esta manifestación se llevó a cabo mucho antes del tiempo necesario. Quizás realizaron la movida en un momento en el que no daría el impacto tan importante como lo sería dentro de un par de meses, con ya la reforma rechazada, con la reforma aprobada, pero ya dentro de lo que sería la Corte Suprema, cuando ese sería el momento para pelear. Ahorita sí, tienen un par de amparos y listo. Cuando sea el momento de pelear, esperemos que los trabajadores sigan teniendo la fuerza necesaria. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.